Pedro el apóstol y Pablo, el doctor de las gentes, nos enseñaron tu ley, Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta Eucaristía en esta celebración de los santos apóstoles Pedro y Pablo, a aquellos hombres de fe que anunciaron la palabra de Dios y que propagaron el Evangelio a todas las partes hasta ese entonces conocido en el orbe terrenal. Vamos a poner toda nuestra vida, intenciones y necesidades aquí en el altar del Señor. Ahora por las intenciones de cada uno de ustedes, los que piden oración. En esta noche vamos a poner muy especialmente por un año más de vida de nuestra amiga, hermana y compañera Adriana Milena Vanegas en su cumpleaños y por Rosa Gualimpia, para que el Señor les mande bendición en este año de vida que están cumpliendo. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino ahora y por siempre. El Señor dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Me acercaré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud. Dios de todo poder, ante ti todo corazón, todo queda abierto, todo deseo revelar, todo lo que te ocultamos queda expuesto. Haz que tu Espíritu lo limpie los corazones y purifique los pensamientos, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Pidamos perdón por nuestros pecados. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado en pensamientos, palabras, obras y acciones, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Nos hemos amado con todo el corazón, no hemos amado al prójimo como nosotros mismos. Sinceramente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así que voluntad será nuestra alegría y caminaremos en tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Le fortalezca en toda la bondad y por el poder del Espíritu Santo nos lleve para la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú, Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios y Señor nuestro, tú que entregaste a la Iglesia las primicias de tu obra de salvación mediante el ministerio apostólico de los apóstoles Pedro y Pablo, concédenos por su intercesión y sus méritos los auxilios necesarios para nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, siendo Dios, vive y venga contigo, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentar a escuchar atentos lo que el Señor hoy nos habla por medio de su palabra. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de ejecutarlo en público pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate la capa y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor me ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios, demos gracias a Dios. Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que se acogen a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios.
El Señor esté con ustedes. Les proclamo la buena noticia de la salvación según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de aparecerse a sus discípulos y de comer con ellos, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo en la Iglesia Universal. La Iglesia Romana lo celebra hoy como solemnidad y ve la figura de el papado, la supremacía de la Iglesia Católica Romana, y se pegan de Mateo 16 con un argumento que hasta en la misma patrística contradice a esa mala interpretación del famoso tu spiritus. ¿Por qué se escoge esta lectura del Evangelio de San Juan y la de Mateo 16, mis queridos hermanos? Porque la confesión de fe de Pedro, cuya fiesta nosotros en la Iglesia Anglicana y en los veterocatólicos lo celebramos el 18 de enero, porque fue la confesión de fe de Pedro, le expresa de su humanidad: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Lo vemos en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero en el evangelio de San Juan se ve muy después de la resurrección del Señor. Es la confesión sincera de fe y más plena, donde encontramos de ese apóstol en su terquedad, incredulidades y en sus humanidades, su sinceridad y su amor por el Maestro. Y esa es donde se hace la expresión de la confesión de fe después de la experiencia de la Pascua. No denigrar de las otras que fueron antes de la pasión y muerte del Señor. El San Marcos y San Lucas fue en uno de los anuncios de la pasión del Señor. El San Mateo fue: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro y Pablo en esa fiesta de iglesia son apóstoles tan importantes como los otros, pero por unas falacias que ha habido muy después de los primeros 7 concilios de la historia, y cuando ya empezó los albores de la Edad Media, y cuando llega la polémica Dictus Papae de Gregorio VII, quisieron desplazar a los demás apóstoles como por allá, y quisieron poner en la figura de Pedro y Pablo como las dos cabezas principales de la iglesia. No, señores. Pedro no es ningún papa,
Pedro no fue obispo de Roma. Pedro no es el vicario de Cristo, porque en la teología sistemática, en la neumatología, es el Espíritu Santo. ¿Quién es el vicario de Cristo? Es el que hace las veces de. Y como Jesús era y es y seguirá siendo Dios y hombre verdadero, su persona, quien lo represente y se le iguale, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía en la Pascua, en el tiempo pascual, me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, al Paráclito. Lamentablemente la figura del papado lo vemos muy endiosado, muy monárquico, muy empoderado, muy poderoso. Y recuerden que Pedro no fue ningún obispo de Roma, hermanos. ¿Por qué nos dejamos en pleno siglo XXI, donde tenemos todos los accesos por internet de documentos, peritos históricos, patrísticos, nos dejamos meter los dedos en la boca? Padre, pero usted ¿por qué está atacando hoy el papado? Porque yo no estoy atacando el papado, estoy diciendo la verdad. Pedro no fue ningún papa. Pedro no fue obispo de Roma. Un tiempo atrás yo publiqué, este es el verdadero sucesor de Pedro, porque Pedro fue obispo de Antioquía en Siria. No Antioquia, acá Colombia. Antioquía, Siria. Y viendo en una exhortación de un hermano separado, pero no un evangélico fanático, loco, sino de que alguien habla y refuta con la Biblia y con la patrística, con los argumentos que son. Él dice, es que Pedro y Pablo tuvieron que obedecer a una cabeza. ¿Quién era la cabeza, el que comandaba en ese momento? Santiago de Jerusalén, el hermano del Señor. Y empezó, pum, pum, pum. Cada apóstol tenía voz y voto. Por eso son las columnas vivas de la iglesia, los apóstoles, no Pedro. Cristo es la roca y la piedra principal del edificio, no Pedro. El Evangelio de Mateo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que verdaderamente es, tú eres la piedra, la roca, y sobre tu confesión de fe se edificará la iglesia. Pero lamentablemente los discípulos de Mateo, que eran también discípulos de Pedro, por ensalzar mucho a Pedro, hicieron ese golazo, y entonces ahí es donde apareció muy albores de la Edad Media el famoso Tues Petrus, y viene este personaje de Gregorio VII y lo termina de rematar, que es el Pedro, la primera cabeza, es el Papa, es el vicario de Cristo, que yo no sé qué. Pero bueno, daño hecho, daño irreparable, como dice el dicho, pero la verdad sea dicha. Queremos entender, hermanos, de que Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, los demás apóstoles son tan importantes en la construcción del reino de Dios. Son las columnas vivas del fundamento de la iglesia, y la piedra base principal y angular es Jesucristo. Y empiezan hoy con la tuja de que el Papa es Pedro y Pedro es el Papa. Que, a ver, mis queridos hermanos, entendamos una cosa. Pedro no fue cabeza de Roma, de la iglesia de Roma.
fue de Antioquía de Siria. Pablo sí se le puede considerar que fue obispo de Roma porque él estuvo 3 de los últimos años de su vida preso en Roma, porque cuando a él lo iban a quebrar, lo iban a matar, prácticamente miramos, él decía, apelo al César. Claro, y Pablo tenía su ciudadanía romana, Pablo, entonces, ¿qué dijo el cónsul? No, este man no lo podemos bajar porque es ciudadano romano y lo tenemos que juzgar según nuestras leyes. Y si él está apelando al emperador, como el emperador va a tocar que. Entonces, por eso Pablo se le puede considerar obispo de Roma, porque fue desde las cartas a los romanos quien empezó a construir la comunidad de creyentes en la ciudad eterna, la urbe romana, la capital del imperio romano. Pero no estuvo en Roma, históricamente no lo estuvo, y si pasó fue para esconderse de la persecución, se escondió allá, pero allá lo agarraron el tran, lo quebraron, pero él no se puso a trabajar que con la comunidad, no. Quiero, mis queridos hermanos, de que antes empiecen a refutar. Es que el Papa es Pedro y Pedro es el Papa, que yo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Les quiero hacer una invitación. Lean la patrística. Lean los padres de la iglesia. Lean a San Cirilo de Alejandría. Lean a Basilio y a Gregorio. Lean los padres apostólicos y posapostólicos. No sé qué con falacias y mentiritas medievales. Suena muy fuerte y si al que se le está destruyendo la fe, pues lo siento, pero hoy están dando mucha turra que el Papa, que el Papa, que los papas, que el Papa es infalible. ¿Quién en sus 4 cabales se va a poner a decir que es infalible, queriéndose decir es que yo soy igual que Dios, que es que mi palabra es irrefutable? Nunca, nunca. La autoridad suprema es la palabra de Dios, la viva voz del magisterio y la tradición de los padres apostólicos, la tradición apostólica, el magisterio que se ha dado desde los albores y comienzos de la iglesia, los primeros 7 concilios, ya los otros allá fueron concilios de la iglesia católica romana, así los quieran llamar los concilios ecuménicos, pero fueron concilios a conveniencia. Padre, ¿por qué usted dice eso? Porque los primeros 7 concilios es cuando había la unidad de la iglesia. Cuando Oriente y Occidente eran una solita. Y existían las pentarquías, las 5 iglesias principales: Alejandría, Jerusalén, Constantinopla, Roma y Egipto. Eran 5 iglesias. La de Constantinopla es la que conocemos como la iglesia bizantina, Bizancio en ese entonces, pero era como Constantinopla cuando se trasladan siglos después, donde está la cabeza de Bartolomé I. Ahí había unidad de iglesia y todos tenían voz y voto. Ya muy después de por allá, por el cisma de Oriente, ahí es donde empiezan a aparecer las rupturas más grandes entre las facciones de la iglesia, los daños estructurales, como a los que estudian ingeniería civil cuando saben de que ya hay una colisión de una columna, de que hay grietas y daños. Tumbe eso porque la tragedia va a ser mayor y es una herida irreparable.
formas de que hayan encuentros ecuménicos, de que el obispo de Roma se reúne con el patriarca Bartolomé, de que se reúna con esos, pero fueron más de 1000 años que hubo un daño por una mala interpretación exegética y hermenéutica, por llevárseles caprichos del uno y el otro, porque entonces yo quiero relucir entre los demás. Hoy es el día de Pedro y Pablo. Hoy es el día en que, como ellos dos evangelizaron, el uno a los judíos y el otro a todos los paganos, los hizo atraer a la luz de la fe, entendamos de que también no solo ellos son las cabezas principales, también son los demás apóstoles, porque prácticamente hoy la iglesia romana quiere de una patada decirle a los demás apóstoles, quítense de aquí. Tiene mucha importancia Tomás, tiene importancia Mateo, tiene importancia el apóstol Juan, tiene importancia Judas Tadeo, tiene importancia el apóstol Felipe, Bartolomé, los 12 apóstoles, Matías, Bernabé, que es un apóstol secundario, pero tiene su importancia, junto con Pablo a evangelizar un Chipre. No vengamos hoy con la turba de que el Papa, que el Papa es infalible, que el Papa no sé qué. Una persona humana que pretenda creerse Dios está muy errado, demasiado errado. Yo les invito esta noche, busquemos los padres de la iglesia. Busquemos las fuentes de la patrística y vamos a encontrar de que varios santos padres de la iglesia hablan de que el obispo de la iglesia que sea Roma no se puede poner por encima de las demás. Ellos desde una manera muy profética escribieron y prefiguraron sobre este daño colateral que se iba a formar y que aún existe en pleno siglo XXI. Pidámosles a los santos apóstoles Pedro y Pablo de que nosotros seamos unidad de la iglesia, pero en la diversidad de los dones y carismas, que es lo que vuelvo y replanteo desde Pentecostés, unidad en la diversidad. Porque muchas veces nos quedamos con la mala interpretación de que católico es sinónimo a Roma, Papa, cardenales, no. Es que lamentablemente, por no leer la patrística, nos ponemos a interpretar la Sagrada Escritura y la teología como nos da la gana. Y así no es. Usted y yo, para poder entender un poquito de esta iglesia, hay que leer, hay que estudiar y consultar las fuentes fiables y confiables. Lamentablemente, San Ireneo, un gran doctor de la iglesia, también han habido momentos en que él ha caído porque en su territorio vivía de esos escritos gnósticos. Y recuerde que en esa época de los padres apostólicos existían las cartas apócrifas, los evangelios apócrifos, los gnosticismos, que cada quien escribía como le diera la gana. Entonces por eso se pegaron, que es que Pedro es la cabeza fundamental de la iglesia, que es que Pedro es la piedra angular, que es que Pedro es el Papa. Por ahí algo decía el apóstol San Pablo en los Hechos, en una de sus cartas paulinas. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? Pedro fue crucificado por ustedes. Apóstol Centré murió por ustedes. El que murió y resucitó para nosotros es Jesús. Porque lamentablemente en esa época de Pablo y hoy en día se ve es que yo soy seguidor de Pedro, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de fulano.
Muchas veces la fe nos quedamos es en el estructuralismo, en una institucionalidad o en una persona X. Yo no voy a misa con esos curas porque yo solamente sigo el padre tal, yo no voy a cualquier misa, tiene que ser una misa de sanación presidida por el padre tal. Lamentablemente nos quedamos de una manera segregativos, discriminativos y cada vez más divisorios, porque entonces creemos que es que la catolicidad es Roma, Papa, cardenales. No, no, mis queridos hermanos. La catolicidad es la iglesia universal que abarca y que acoge. La catolicidad se divide en varias. La ortodoxa o las iglesias orientales, como las quieras llamar. La anglicana. Ay, pero es que los anglicanos fue fundado por Enrique VIII. Mentiras. Cuando llegó San Agustín de Canterbury y los primeros misioneros a las Islas Británicas, ya alguien se les adelantó. Cuando ellos quedaron sorprendidos, ah, caray, es que aquí ya habían cristianos. ¿Cómo así? Y ellos empezaron una iglesia, la iglesia de Cristo. Por eso se llama la iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se consolidaron en la fe, en la enseñanza de los padres de la iglesia y en la Sagrada Escritura. Y ese es el lema de ellos. Fe, Sagrada Escritura, el magisterio y de la tradición y la razón. La palabra, la tradición y la razón. También está la iglesia romana, la que conocemos, hasta con los múltiples defectos que la conocemos. Y la iglesia veterocatólica, que nosotros no somos nuevecitos, como por ahí alguien decimos, somos también tan antiguos. Por eso se llama veterocatólica o católica antigua. ¿Por qué? Los obispos en el siglo XIX, cuando vieron todas estas tendencias modernistas, liberales, de Pío IX, de imponer dogmas que no se discutieron en los 7 primeros concilios de la historia, ellos dijeron, ustedes son los católicos nuevos, porque están viniendo con dogmas muy raros. Nosotros somos católicos antiguos porque vivimos y profesamos la verdadera enseñanza de la fe. Por eso es que a muchos católicos romanos les da rabia, que nosotros les refutamos con argumentos, les refutamos con la palabra, les refutamos con el magisterio y con la tradición. Y ellos solamente se quedan el Papa y un bendito catecismo de 1992 o el catecismo de San Pío X. Nosotros hablamos desde la patrística, nosotros hablamos desde la Sagrada Escritura, nosotros hablamos desde los primeros 7 concilios. Ya esos otros concilios ya de para acá son concilios pastorales propios de cada denominación de la Iglesia romana, porque se manejaron por hilos históricos y políticos. Los primeros 7 concilios fueron para definir la estructura de la fe. Por eso les quiero hacer la invitación, mis queridos hermanos, lean los padres de la Iglesia y así van a comprender mucho de la palabra de Dios. Los padres de la Iglesia dan una riqueza espiritual, bíblica, doctrinal y eclesial que nos hace entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Por qué unos quieren imponerse por encima de los otros, aún con violencia? ¿Por qué los papas de la Edad Media se proclamaban reyes, emperadores y señores del orden católico?
¿Ustedes cuándo van a ver un patriarca Bartolomé que lo ensalcen como un rey? Nunca. ¿Cuándo van a ver al arzobispo de Canterbury ensalzándolo como un monarca, un emperador? Nunca. ¿Cuándo ustedes van a ver al arzobispo histórico de los viejos católicos de Holanda, Albert Wallet, andando todo pavoneado en silla gestatoria? Nunca. Ellos solamente conservan los títulos de patriarcas o arzobispos históricos. Solamente los únicos que por derecho, se les puede llamar papas al de Alejandría, porque esa sí fue la verdadera sede de Pedro. Pedro no fue obispo de Roma. No metan los dedos a la boca. Pedro fue obispo de Alejandría, hasta que le dio por escaparse de la persecución y allá en Roma lo cogieron y tran, pero nunca fue obispo de Roma. Sí se le puede llamar papa al de Alejandría. A Bartolomé I se le puede llamar, pero el más fácil es patriarca. Se le puede decir patriarca, pero por derecho histórico se le puede decir papa. El papa Teobas II de los coptos de Egipto, porque son iglesias muy antiguas de la cristiandad y son históricas. Ay, que es que el papa, que yo no hay que para eso yo voy aquí a la revueltería y me compro un paquetico de papas. El papa no solo es el papa de Roma, hermanos, no es el obispo de Roma. Él no es infalible. ¿Qué es que lo que diga el papa en ex cátedra es así? No. Los papas históricamente se han equivocado como cabezas y como personas. No nos peguemos tan muy de la letra del famoso Tubes Petrus de Mateo 16. Cuando no sabemos indagar, estudiar, investigar y hacer una exégesis, una hermenéutica correcta, nos dejamos meter el cuento de los curas de hoy. El Papa es Pedro y Pedro es el Papa. Yo porque no tengo plata, yo estaba con ganas de comprarme unas papas fritas. Como dice el día del Papa, pues comamos papas fritas, papitas frito light. Yo les invito, vuelvo y reitero ya para terminar esta homilía, que me supongo más de uno está furioso, pero la verdad sea dicha, leamos los padres de la iglesia. Hoy en día están apareciendo unos tiktokers con unos argumentos tan burdos, y cuando los confronta con la patrística, se queda como el computador cuando se bloquea, sin arrancar. No sabe ni qué argumentar. Bueno, dígame lo que decía este Papa en esta iglesia, esta época, este siglo. No, muchas veces nosotros acomodamos la historia como nos da la gana. Y no es así. Yo les invito a que leamos la patrística. ¿O quieren ir a una fuente más fiable? No nos pongamos a buscar apologéticas, porque la apologética hasta principios del siglo XX existía. Ya, es que la apologética era una manera yo de argumentar y defender sobre la fe. Hoy en día está la teología fundamental. Leamos libros de teología fundamental. Merkabah.org es una plataforma grandísima de teología. Busquen teología fundamental y van a encontrar una riqueza. Busquen patrística y van a encontrar los escritos de los padres de la iglesia. Leamos, instruyámonos, pero no nos quedemos con la ignorancia de lo que dice el curita. El Señor constituyó a Pedro en su vicario, en el primer papa. Eso es una blasfemia y de las fuertes. Igualar y equiparar a un hombre mortal como si fuera un dios. Eso da mucho que pensar. Es que la verdadera función del vicario es: represento a quién o hago las veces de quién. Y Cristo mismo en los evangelios decía: yo me voy, pero les enviaré
al defensor, al consolador, al paráclito. ¿Y quién hace las veces de vicario de Cristo verdaderamente? El Espíritu Santo. Un hombre no lo puede hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche vamos a pedirle al Señor por medio de los santos apóstoles Pedro y Pablo que derrame bendición sobre la Iglesia universal. Recordemos lo que decían las diversas iglesias que conforman la catolicidad, las que vivimos la enseñanza de los apóstoles, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de los santos, doctores y maestros de la fe, para que podamos descubrir que la Iglesia de Cristo es una, pero en diversidad de dones y de carismas. Cristo no es uniformidad, Cristo es la unidad. La uniformidad solamente la pone el hombre para poder manipular y hacer sus cosas a su lugar. Vamos a orar por los enfermos para que el Señor les conceda la salud. Vamos a orar por los que piden oración. Vamos a orar en esta noche por Adriana y Rosa Gualimpia con su cumpleaños. Vamos a orar por las víctimas del invierno en nuestra patria, Colombia, y en otros países que se están viendo afectados por los inviernos fuertes o las sequías en otros países. Vamos a orar por las víctimas de las guerras. Cura, Padre, todas las súplicas y las que hay desde lo más profundo de nuestro corazón, te la presentamos a ti que eres y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor resucitado estés con todos ustedes. Se salud y paz. El Señor esté con ustedes. Oremos. Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Oremos todos juntos para que esa Eucaristía celebrada con amor sea grata a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en nuestras manos este sacrificio. Alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al celebrar con alegría la festividad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que al desconfiar de nuestros propios méritos nos gloriemos de alcanzar la salvación como gracia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Era justo y necesario nuestra ver y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. A ti, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió a todas las gentes. De esa forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos. Se va a hacer la plegaria 2. Es la más breve, la que todo el mundo se la sabe de memoria, por eso no está aquí en mi salmo. Pero recuerde que históricamente fue creada por San Hipólito de Roma, uno de los santos también más antiguos que le tocó la época de la patrología, o sea, la patrística de los padres de la iglesia. Y es una de las plegarias más antiguas que hace parte de la sección de las plegarias eucarísticas en la liturgia de la iglesia. No el canon romano. El canon romano tiene su evolución muy tardío después de los primeros 7 concilios. Pero bueno, eso es historia de liturgia y eso lo pueden investigar por internet, cuyo autor es Mario Villete. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo congregue a quienes participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el arzobispo histórico, su gracia excelentísima perguale. Oramos en este día especial por el obispo de Roma Francisco, por el patriarca ortodoxo Bartolomé I, por el Papa Tadeo II de la Iglesia Copta de Egipto, por su gracia Justin Whitby de la Iglesia Anglicana,
y por todos los demás obispos de las iglesias católicas y apostólicas y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron con la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia, invítalos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia a todos nosotros y así, María la Virgen Madre de Dios y Madre de la Iglesia, San José, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, los mártires, todos los santos, San Wilbur, San Vicente Levis, San Bonifacio Maguncia, y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, por ti la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo hace de nosotros un solo cuerpo y un solo espíritu. Movidos por ese mismo espíritu, digamos confiadamente al Padre con la misma plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males. Líbranos de presumir lo que realmente carecemos. Líbranos de estar por encima de los demás, pasándonos por encima de la verdadera enseñanza de la Iglesia, de los padres apostólicos y de la viva tradición apostólica. Danos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de aquello que nos roba la paz del corazón y el espíritu. Mientras esperamos gozosos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Aleluya, Cristo, nuestra Pascua está sacrificado por nosotros. Celebremos la gran fiesta. Aleluya. Los dones de Dios son para el pueblo de Dios. Tómelos en memoria que Cristo murió por ustedes y alimente sus corazones con la fe, con el agradecimiento. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. No presumimos acercarnos a tu mesa, misericordioso Señor, confiando en nuestra propia rectitud, sino en tu bondad y gran bondad. No somos dignos de recoger siquiera las migajas que caen de tu mesa. Pero tú eres Dios y por naturaleza tienes misericordia. Señor, por tanto, que a comer la carne de tu Hijo amado Jesucristo y beber su sangre, podamos vivir eternamente en él y en nosotros. Amén. Jesús Eucaristía, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos. Bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero Pascual. Señor, no soy digno que entres en mi casa con una palabra tuya hasta para sanarme. Señor, no soy digno que entres en mi casa con una palabra tuya hasta para sanarme. Señor, no soy digno que entres en mi casa con una palabra tuya hasta para sanarme. Usted ve qué bueno es el Señor. Dichosos los que se acogen a Él. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En mi boca siempre su alabanza. Yo me glorío en el Señor. Lo escuchen los Israel. Bendeciré al Señor.
libra de todas sus angustias. Repetiré al Señor en todo tiempo, en mi boca siempre su alabanza. Yo me glorifico en el Señor, lo escuché a sus humildes porque muchas son las pruebas que les esperan al justo, de todas le libra el Señor. Gritar y el Señor les escucha, les libra de todas sus angustias. Buscad y ved qué bueno es el Señor, es un hombre que se refugia. Buscad y ved qué bueno es el Señor, y es un hombre que se refugia. Benediciré al Señor en todo tiempo, en mi boca siempre su alabanza. Yo me glorifico en el Señor, las cruces, los humildes Israel. Démosle gracias al Señor por la Eucaristía que hemos vivido, que hemos celebrado, para que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Pedro dijo a Jesús: eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor esté con ustedes. Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con ese sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradezco a quienes se han sintonizado y se sintonizarán después. Señores, con mi gracia y bendición. Mañana tendremos, con la ayuda de Dios, si no hay problemas técnicos por la internet, tenemos la Sagrada Eucaristía. Hace 8 días no se pudo por las lluvias fuertes aquí en Medellín, y obviamente se sabe que por lluvias afecta la internet y la transmisión. El 1 de julio, la fiesta de la preciosa sangre de Cristo. Vuelvo y reitero, si no hay problemas técnicos, transmitiremos la Sagrada Eucaristía. Tarea, queridos hermanos, leamos la patrística, estudiemos la patrística. Hay un teólogo que da unas excelentes exposiciones, refuta con argumentos bíblicos, teológicos y patrísticos sobre una mentira que se construyó en más de 1000 años. Busquemos a Edgar Pacheco, que él, desde la luz de la patrística, desde la luz de la palabra y desde la luz de la teología, desmiente las mentiras que se han propagado y que hoy en día están tan arraigadas en el estructuralismo de la Iglesia. Es inconcebible en una cabeza humana pensar de que otro ser mortal es equipararse prácticamente a Dios, que es infalible. Eso ni en una persona, en sus cabales. Así le digan a uno que uno no está en comunión plena con ellos, que no hay que, es que eso es inconcebible, porque es como yo quererme estar encima de los demás.
Cristo fundó una comunidad, una iglesia, fundó una conciencia, una comunidad de creyentes que después de esa experiencia se convirtió en iglesia, en la eclesia, y se consolidó. Pero llegó el fatídico 1054 y lo acabó todo. Se quiso ponerse por encima de las otras 4 iglesias de la pentarquía, que porque yo soy el consentido del emperador, entonces ya sabemos, no andemos más del tema. Saludemos a la Santísima Virgen María para que nos bendiga, nos acompañe siempre, y oramos por estas hijas Adriana Milena Vanegas y Rosa Gualimpia por su cumpleaños. Oh Señora mía, Madre mía, me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mirando mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre bondad, guárdame, defiéndeme, protégeme como hijo y posesión tuya. Amén. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros y danos la gracia del empleo. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros y danos la gracia del empleo. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros y danos la gracia del empleo. Recibamos la bendición que nos propone la liturgia en este día. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro les ha fortalecido y les ha edificado sobre la roca de la fe y la iglesia, les dé su bendición. Amén. Dios, que les has instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la iglesia, les ayuda a seguir el ejemplo de ganarse hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron, muriendo en la cruz uno y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe hoy siempre. Amén. En el nombre del Señor se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.